Ánimo de viernes, pero con temas que no siempre nos permiten celebrar demasiado. De todas maneras, este primero con el que vamos a arrancar eh, es un tema que no corresponde seguramente a los grandes desafíos que tiene la educación, porque si hablamos de cuáles son, deserción escolar, el ausentismo, esos grandes desafíos. Pero un episodio bien concreto que remite a la familia menonita, que ahora vamos a ir al fallo judicial, puso sobre la mesa otro debate que, si bien insisto, no me parece que sea seguramente el gran desafío de la educación en este momento, no deja de ser interesante porque tiene mucho que ver también con el mundo este que se nos vino a instalar a partir de la pandemia. Que si educamos a nuestros hijos en casa, homeschooling o como quieran llamarle, o de manera presencial en la escuela, la virtualidad donde queda, se va a perder, no se va a perder. El tema de esta discusión pasa en realidad por la capacidad de aprendizaje, si varía demasiado, si es en casa o en la institución, es por ahí, o en realidad es un tema que tiene más que ver con el Estado, Contralor o la libertad responsable. En fin, creo que tiene varias puntas y aristas interesantes. Vamos a repasar primero el famoso fallo judicial que pone este tema sobre la mesa. Para el abogado de la comunidad menonita, se trata de un fallo histórico e incontrovertible. Dispuso que se archiven las actuaciones por entender de que no solamente no hay afectación del derecho a la educación, sino que no hay afectación de ningún tipo de derecho. Es un fallo desde lo procesal y desde el fondo muy riguroso y que consideramos es incontrovertible. El abogado valoró los informes técnicos que la jueza ordenó para tomar la decisión de un fallo que sostiene va más allá de investigar la denuncia del Codicen. Sin perjuicio de que existen múltiples normas nacionales e internacionales que avalan la decisión de los progenitores, también se diligenciaron múltiples pruebas en este expediente por parte de INAU, por parte del programa de escuelas disfrutables, que todos tienen un denominador común y es que no hay afectación de derechos. Como decía, si bien acá el objeto de este proceso es determinar si hay afectación o no del derecho a la educación, la jueza, con muy buen criterio, fue un poco más allá. Investigó o indagó no solamente la afectación del derecho a la educación, sino que fue más a lo cultural, a lo social, y bueno, terminó concluyendo casi de forma tajante de que no hay afectación de derechos. Ellos están escolarizados en un colegio en los Estados Unidos y además están en una escuela radicada en Florida que la autogestiona la propia comunidad. Por lo tanto, no solamente están escolarizados, sino que complementan en una escuela que la autogestiona la propia comunidad. El juicio fue por 12 niños menonitas, el menor de los cuales tiene 5 años. Bien, de un tiempo a esta parte son varios los casos que ANEP detecta, ¿no? De chicos que no están yendo a la institución y que se los va a buscar y que la respuesta es que están educándose en casa, en el mejor escenario. Y después hay un montón de otras realidades que son los grandes desafíos de la enseñanza, ¿no? Escuchábamos a la propia senadora Blanca Rodríguez hacer referencia reflexivamente a que tenemos que salirlos a buscar, entender qué pasa, qué soluciones aportar. Pero bueno, si nos concentramos en estas poblaciones o familias que son reducidas, los que eligen en realidad el homeschooling simplemente porque creen que es mejor y no porque haya una realidad violenta o vulnerable en el entorno, ¿no? De verdad genera, bueno, muchas preguntas. Y para ayudarnos a reflexionar sobre esto, nos está acompañando el maestro licenciado en educación, profesor de historia de la educación y de pedagogía en institutos de formación docente, Juan Pedro Mir. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bien, ¿dónde hay que poner el foco acá? ¿Cómo plantearía usted el fondo del asunto en el debate o en la polémica que instaló este fallo? Yo creo que la pregunta que como sociedad, o yo me hago es si vale la pena que nuestros niños y nuestros jóvenes se formen en lugares comunes con otros. Esa es la pregunta que como docente me hago y como ciudadano me hago. ¿Vale la pena que esa institución, ese lugar llamado escuela, colegio, centro educativo, el niño salga de su hogar, de su lugar doméstico y se encuentre con otros diferentes y distintos para aprender? ¿Qué porcentaje la sociabilización en ese sentido influye sobre la posibilidad de aprendizaje? Totalmente. Porque además la importancia de que se dé ese lugar
de socialización secundaria, que es el no hogar, así como es fundamental el hogar, nada sustituye al desayuno en casa, nada sustituye a un pedazo de pan con manteca que me den cuando me levanto, nada. Por más que tenga el desayuno escolar, no hay nada mejor que desayunar en casa, no hay nada mejor que cenar en casa, sea la casa que tenga. O sea, la casa es intransferible, el hogar es intransferible, pero junto con el hogar... Cuando hay hogar, ¿no? Cuando hay hogar. Sí, sí, y ojalá tengamos hogar para todos y tenemos que hacer lo posible en los hogares de todos. Si somos capaces como sociedad de ver que hay un lugar común donde el niño desde pequeño aprende reglas que ni mamá ni papá me están diciendo, ni en la forma ni en el contenido. ¿Cuánto gana un niño cuando aprende que aparte de relacionarme en casa de una forma, tengo que relacionarme afuera de casa con otros niños con los cuales algunos me van a gustar, otros no me van a gustar, la maestra no me va a caer bien, la maestra me caerá bien, pero ¿cuánto aprendo yo en el mundo fuera de casa? Pero yo creo que la pregunta es esa. Lo que tenemos más o menos claro es que esa institución, que es la escuela, que tiene 400 años, ha sido bastante exitosa para lograr un montón de cosas, para alfabetizarnos, para poder construir ciudadanía, para poder para poder mejorar del punto de vista económico. La escuela como escuela ha logrado a lo largo de los decenios, ha logrado ascensos y mejoras sociales. Hoy, como todo se discute, creo que está bueno dar la discusión si vale la pena mantener la escuela o si recluir a nuestros niños exclusivamente en el hogar materno. Yo creo que ese es un punto que está bueno discutir. Bien. Vamos a discutir ese punto. De todas maneras, capaz que lo está usted planteando a mí de manera muy extremista, ¿no? Recluirlos en casa o escuela. También puede haber algo en el medio. Claro, ¿no? Pero cuando se habla de homeschooling, que el homeschooling es una tendencia que se viene desarrollando particularmente desde la mitad del siglo anterior, ¿no? Es como una desconfianza al espacio público. Bueno, entonces analicemos por qué se elegiría a esa el desconfianza el homeschooling son sobre todo quienes los han impulsado, son sectores conservadores, básicamente de la derecha importante, de la derecha que desconfía de todo lo que sea público, no necesariamente estatal, sino de ese espacio del encuentro público. De hecho, se están creando como que instituciones privadas para hijos de, no sé, millonarios o enguetizándose de alguna manera, ¿no? Lo que otrora, el homeschooling era la nodriza, la madre, no la persona que venía a instruirte a tu casa. Claro, claro. Bueno, ¿qué pasó en el medio? Pasó también una pandemia que aceleró y puso primera en la caja de cambios en lo que tiene que ver con tecnología, donde la virtualidad pasó a ocupar un lugar mucho más importante. Y bueno, y no estaría mal a priori discutir estas cosas, como usted dice, se discute todo, bueno, estamos en esto, ¿no? Sobre todo porque además el fallo judicial también nos obliga a repensar algunas cosas y hasta por qué no revisar alguna ley. Entonces, la pregunta que se hace nuestro invitado, ¿se las hago ustedes mismos? Pepe. Bueno, yo no estoy de acuerdo con el homeschooling, respeto las decisiones de los padres, pero entre otras cosas, y como decía bien el maestro, se pierde la sociabilización. ¿Quién es el maestro en casa? Porque yo trabajo, mi esposa trabaja, a mí me está siendo difícil encontrar un maestro adentro de la casa en este momento, pero además de la sociabilización y el derecho de estar con ciudadanos y con personas distintas a uno y aprender un montón de situaciones, hasta desde el punto de vista cultural con la migración que nos está llegando hoy día, se pierde un control importantísimo del Estado que tiene que ver, por ejemplo, con la salud. ¿Quién controla el carnet de salud? ¿Hay un carnet de salud? ¿Quién controla el esquema de vacunas? ¿Hay un esquema de vacunación? ¿Alguien lo está controlando? ¿Hay una reunión de padres donde vos podés ir y enfrentarte sanamente a las decisiones que toma la institución, hablar con el maestro, discutir con otros padres? Justamente, si tú elegís el homeschooling es porque no te importa nada de eso, y en realidad te vas a someter un poco digamos, a las políticas que maneja la institución online en la que estás. Primero, la institución online la desconozco. En segundo lugar, no sé quién la homologa. No sé si acá hay algún tipo de homologación al respecto para que funcione. Creo que no. Pero además me parece que sí se están vulnerando derechos en definitiva. Porque además de lo que vos mencionabas de los menonitas, y hago aparte este caso, hay 6 casos más. Sí. Uno de ellos ya la justicia determinó que no se vulneran. Por lo cual me está resultando bien interesante entender los fallos
de los jueces al respecto, porque no los estoy entendiendo. O interpretación de la ley, vamos Bueno, ahí. en todo caso, como ciudadano, puede no gustarme el fallo de un juez y lo digo, Sí. lo cual no significa que lo desacate, simplemente me está costando entender. Y por otra parte también hay otros casos que están siendo en este momento sometidos a estudio de la justicia. Uno de ellos, si no recuerdo mal, es en Carmelo. O sea que no es un caso único, estamos hablando ya de varios casos. Como decía Juan Pedro, me parece que también en el mundo y particularmente en Estados Unidos hay como una tendencia hacia ir hacia ese lugar, pero aquí en Uruguay yo me quedo todavía con la concurrencia de la escuela, con el maestro, con la maestra. Bien, ¿qué mirada tenés vos, No, Jorge, de esto? yo creo que no se pueden mezclar todos los casos. Una cosa fue lo que pasó con la comunidad menonita, De acuerdo. con este fallo que ha habido, y otra cosa los 6 o 7 casos que menciona Pepe, que no deben ser los únicos. Debe haber muchísimos más que ni siquiera sabemos que existen, ¿no? Yo creo que la comunidad menonita, más allá del fallo del juez y todo lo demás, yo lo veo de un ángulo de, bueno, ellos viven en una comunidad que tiene sus propias reglas y son muy firmes y muy fuertes en eso. Tienen años de seguirlo así, tienen sus valores, ya lo vimos en la televisión, y yo no sé hasta qué punto eso... No sé hasta qué punto eso no tiene un cierto sentido, porque ahí no es que yo, como tengo la posibilidad económica o lo que sea fuera, agarro a mi hijo y le digo, te sentás acá y yo entonces te traigo una maestra de matemática, una maestra de no sé qué, y te formo por fuera del sistema. Eso es una cosa para mí. ¿Y está bien eso o no avalo. mal? Ahora, lo de los menonitas, como de otras No, pero ahí la religión, por ejemplo, Sí. tiene más valor que la ley del país donde estás viviendo. Ellos viven en su comunidad. Sí, primero viven en Uruguay, primero están en Uruguay. Pero en el Uruguay hoy la ley ha habilitado eso, por alguna justicia les da razón. Bueno, eso es lo que es interesante Entonces, conversar. ahora, ahí yo tengo una cierta tendencia a defender eso. ¿Me entendés? Ahora, cuando vienen los casos aislados de la gente, que como no sé quién le decía recién, pero esto viene de muchísimos años, la mitad del siglo XX empezó todo esto, y deben ser miles, millones lo que se han formado así. Ahora, yo eso hoy todavía yo no lo entiendo, porque creo que la sociabilización, creo que hay todo un espacio que los niños también tienen que entender y ver, y que no lo hacen si no tienen contacto. Porque también si no crías un niño que puede ser muy fenómeno en un montón de cosas, pero no tiene contacto social con lo que está pasando. A ver, abogados, o abogadas, no sé, hoy. No, dos, abogados. ¿Hay alguna debilidad o vulnerabilidad que tenga el cambio en la LUC que remite a la obligatoriedad de la educación que haya permitido estos fallos? Yo desconozco puntualmente el cambio. Tengo entendido que sí, que lo habilita y Juan Pedro seguro lo tiene mucho más claro en términos normativos, pero yo creo que la discusión va mucho más allá del cambio puntual que pudo haber tenido la LUC en este sentido. Yo comparto lo que menciona Juan Pedro y creo que es la clave del debate a la hora de determinar, en términos educativos, obviamente no tengo las herramientas para poder determinar si está bien, si los niños pueden aprender de esa manera o que tienen que aprender, no, lo desconozco. Lo que sí sé es qué tipo de ciudadanía yo quiero que haya en mi país. Y obviamente yo quiero ciudadanos antes que nada libres de determinar su vida, sus creencias, sus prácticas, y eso tiene que ver con el ejercicio de la paternidad y la maternidad en ese sentido. Pero no colía ahí con el derecho a la educación que tienen los niños. Por eso decía, pero no tengo ni la más mínima duda de que si hay un valor indiscutible que ha construido hasta la identidad de la ciudadanía y de la democracia uruguaya, tiene que ver con la convivencia necesaria e indiscutible de las personas con el distinto. La sociabilización. Sí, pero total, o sea, es parte de la ciudadanía que nos ha identificado en el resto del mundo. Uruguay tiene como su mayor capital a la hora de relacionarse con el resto de los países del mundo su democracia. Bueno, su democracia se sostiene, entre otras cosas, muy fuertemente en la construcción y la convivencia con las personas que piensan diferente. Eso es un valor en sí mismo como identidad de este país. Bien. Y si bien la libertad obviamente nunca va a estar en cuestión en este país, esto no tiene por qué, no la cuestiona
no la cuestiona, la comparte. No sé si me explico. No, lo último Claro, no. que tú puedes tener la libertad de transmitirle a tus hijos lo que entiendas correcto en términos de creencias, de valores, de religión, y eso no implica Pero tenés que mandarlos a la institución. que compartiendo y conociendo al distinto, eso tenga por qué verse cuestionado. A ver, Pata. A mí me parece una discusión de lo más interesante, porque creo que va como al fundamento de dos cosas que pueden parecer que chocan entre sí y que no tienen una resolución simple. Una es el derecho individual y la libertad religiosa, que además tiene rango constitucional, o sea, es un derecho establecido en la Constitución. Creo que además nosotros en particular, como somos desde el país vallista, tenemos muy claro lo de las libertades de cultos, ¿no? Y me parece que es una discusión que está bastante saldada. Y lo otro, bueno, y eso implica también en la preservación cultural, que para muchas comunidades es muy importante, poder preservar sus valores culturales. Y después, esto otro que traía Pepe, que yo comparto ese enfoque, decir, bueno, es un espacio, ¿no? Lo que decía Fer, de integración social, de comunidad, de construcción. La cuestión vareliana más. No, la cuestión no solo que venimos de la lógica de la escuela de Varela. Yo pienso en esto de que no hay cosas tan, ¿no? Que no es de una manera o de otra manera en estos temas que vienen siendo temas más profundos, que también el sistema educativo puede hacerse preguntas en relación a esto, cómo integra y cómo se adapta. Pienso esto, yo soy de Colonia, en Colonia hay muchas comunidades, colonias alemanas, hay muchas colonias, ¿no? Y que tienen su propia cultura y que tienen una integración, idiomas distintos. ¿Se integran a la escuela? Sí, claro. Bueno, la escuela es el espacio donde... Pero la escuela también tiene que hacerse preguntas sobre cómo integra la escuela. Y pienso en esto porque ahí también hay una cosa interesante que me parece que es una oportunidad para la educación pública preguntarse, que es en qué medida el conocimiento práctico, las cosas que tienen que ver con tu vida, con tu cultura, con tu forma, también son parte de lo que vos podés llevar al sistema educativo. Y no solo que el sistema educativo ponga en los chiquilines, sino que los chiquilines también puedan llevar lo suyo a compartir con otros espacios. Porque me parece que también ahí hay algo de eso de... Nunca voy a hablar mal de Varela, ni mucho menos, que no se me malentienda, pero en esto de que todos iguales y que también a veces pierde la noción de que ni todos iguales y que tenemos muchas diferencias y que hay muchos matices y mucha riqueza en esa diversidad que también puede ser parte del elemento de construcción. Y creo que esto, por lo menos yo recuerdo esta discusión desde siempre, ¿no? Capaz que ahora el fallo instala esto y eso es una oportunidad también para que la educación pública pueda hacerse preguntas sobre cómo integra, pero sí yo creo, por supuesto, en esto de la línea de lo que venimos hablando, de que integrarse, a ver otros gurises, no solo por el control, ¿no? Me parece que el control es importante, está bien, no digo que no, pero también en esto de cómo te construís como un sujeto ciudadano con otros, cómo haces tu proyecto de vida, cómo construís un proyecto de vida feliz, cómo tenés también la oportunidad de conocer el resto del mundo, y me parece que eso sí está en los derechos del niño consagrado en la Carta, porque me parece que también ahí chocan todas esas discusiones sobre las cartas de los derechos de los niños, las libertades religiosas, los derechos, ¿no? Hay un marco filosófico político que también está en discusión, que eso también es interesante ver que no hay una linealidad. Perfecto. Pero vamos a los disparadores de esta discusión, los fallos. Bueno, tengo entendido que por los cambios del artículo 7 que plantea la LUC en la Ley de Educación, es que se permite el homeschooling, o sea, no está obligado a ir a la escuela el niño, sino a recibir escolarización, es decir, se está priorizando el concepto del derecho al aprendizaje y no se pierde en ese sentido por el homeschooling. De hecho, el propio consejero de Codicen, Julián Mazzoni, insistía en eso, ¿no? Que claro que... de hecho, se advirtió en la discusión de la LUC este punto, pero que tal como estaba redactado, ese cambio en la LUC había debilitado la obligatoriedad de asistencia a la institución. ¿Hay que tocar eso? Yo creo que la obligatoriedad, no puede haber escolaridad sin obligatoriedad de la escuela. La obligatoriedad es un principio que hace que, más allá del deseo de la familia de qué pueda pasar, hay un Estado garante que garantiza el derecho del niño a asistir y a hacerse
de bienes culturales que van más allá de lo que la familia desea. Bueno, pero claro, pero Entonces, eso es otra redacción de lo que se entiende Entonces, como hoy tenemos obligatoriedad. una ley de educación que establece la obligatoriedad de la educación hasta lo que sería ahora tercer año. Yo no puedo hablar del punto de vista legal porque no soy especialista en leyes. Lo que tengo medianamente claro es que la Constitución garantiza la obligatoriedad, establece uno de los principios. De aprender, de enseñarse, de Y estudiar. la ley de educación establece la obligatoriedad Sí. hasta lo que era sexto año de bachillerato, ahora tercer año de enseñanza media superior. Después, cómo colinden, si una cosa sacó la otra, a mí me excede, es un debate jurídico que me excede a mí. Lo que sí me parece es que hoy por hoy, en la emergencia de las particularidades, donde todos queremos que aparezcan y se exacerben las particularidades religiosas, étnicas, personales, lo que se ve cuestionado es, y lo que nos tenemos que hacer la pregunta, es si vale la pena defender lo que tenemos como común como Uruguay. Porque el problema no es que hoy cada uno reivindique su particularidad, ya está suficientemente reivindicada. El problema es si hoy, por ejemplo, los derechos humanos, que son un patrimonio común de Uruguay, llegan a ser aprendidos por todos los niños. Y si el derecho, por ejemplo, la perspectiva de género, la perspectiva a una equidad de género para todos los niños y las niñas, es un patrimonio común, si eso se aprende o no se aprende en la escuela. O si yo va a depender de mi origen familiar para si el niño va a acceder a esa perspectiva o no. Entonces, si Varela fue necesario, cuando desarrolló su proyecto de educación común, hoy el desarrollo de un elemento común o la formación de los individuos en lo que hace la casa común del Uruguay es más necesario, porque va a llegar un momento, el mundo está lleno de ejemplos, donde cada sector va a querer tener su propia escuela y su propio modelo. Entonces, en vez de ser una nación, somos un desarrollo de islas donde ganamos o perdemos. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? Hoy el mundo, en vez de ganar en derechos, ante la emergencia de particularidades y de sectarismos, lo que se ve es problematizado. Las vacunas, el día de mañana se quiere enseñar a los niños a que la Tierra es plana y lo habilitamos como que es un derecho común. Entonces, pero el problema, entonces ya son más problemas, no es solo el aspecto de la falta de sociabilización, que se entiende como un valor definitivamente, ¿no? en el desarrollo de todos los planos y dimensiones del ser humano desde la infancia, eso asociado a la educación, pero también advierto el desafío de los planes de estudio, a ver, qué tantos van a estar universalizados, al menos en nuestro país, y qué tanta libertad realmente hay para, yo como a mí, no sé, quiero ser artista, capaz que no me interesa el plan nacional porque no me quiero fumar matemáticas, geografía, y hago, no sé, estudios online en algún lado. Claro. ¿Ese es el otro tema? Claro, pero la pregunta es, ¿vale la pena que haya elementos en común para todos los niños y para todos los jóvenes? ¿Cuánto pierde un niño que capaz que quiere ser artista? Pero ¿cuánto pierde un niño que no conoce, por ejemplo, la función de los racionales? ¿Va a poder desarrollar el pensamiento matemático si no sabe la diferencia entre un medio y un octavo? Bien. Capaz que no le interesa ahora. No, porque ¿viste? Hoy vieron que estamos con todos los otros desafíos que tienen que ver con estudiamos para formar a personas para qué. Claro. ¿No? Las competencias. Pero esto trasciende esa discusión de fondo, obviamente, ¿no? Falta Pablo y Pauletti. Pablo. A ver, yo lo veo bastante más lineal el tema. Sacando el caso particular de los menonitas, yo lo veo más lineal. Los habitantes de una república o de un país viven sujetos a las normas de ese país, sean nacionales o extranjeros. Las tienen que cumplir por igual, no importa eso. ¿Qué es lo que sucede? La Ley General de Educación, la 18.437, en su artículo 7, el cual fue modificado por el artículo 127 de la LUC, el cual indica que la educación inicial a partir de los 4 años es obligatoria, la primaria y enseñanza media, como bien decía el maestro, y los padres tendrán la obligación de contribuir a esta obligación de cumplir con la educación obligatoria de sus hijos, padres, tutores o curadores. Pero no especifica que mediante la ida a la institución puntualmente educativa. No, porque si no el artículo sería una sábana. Bueno, pero acá por eso los menonitas pueden educar homeschooling. Por eso cualquiera podría hacer homeschooling. No, porque esto no habla de... ¿Cómo es Julco? Yo no sé inglés. Educación en casa. Educación en casa, sí, perfecto, perdón. perfecto.
¿Qué es lo que sucede? Esa educación, no se rían de mi ignorancia, esa educación obligatoria, o sea, ese artículo que obliga a los padres a cumplir con esa obligación de educar, pero no especifica debe ser, cómo. no, debe ser ¿en dónde? En un centro educativo regulado por el Estado. ¿Dónde dice? Pero la Ley General de Educación indica que tanto la ANEP como el Ministerio de Cultura son los encargados de los planes de estudio y los encargados de habilitarnos la Entonces, palabra. ¿por qué un a juez plan- entiende que no está contemplado en el a un artículo? centro de estudio, sea público o privado? Yo puedo elegir entre esos centros de estudio que están avalados por el Estado, y es el Estado en que pone los planes de estudio. La escuela de Florida, donde acuden estos chiquilines, no está avalada por el Estado, no está aprobada. Ni siquiera los planes de ANEP y del Ministerio de Educación y Cultura se aplican en esa escuela. Y mucho menos el homeschooling, que viene por Zoom, que es de Estados Unidos y de Canadá. Claro. Por lo cual, yo respeto lo que en primera instancia Se peló. dijo la juez, pero hay que esperar lo que diga el Pero déjame entender la lógica. Hay una ley superior que es la que sí establece clarito que la educación se imparte en las instituciones y con los planes que decide el Estado. Después hay una modificación en el artículo 7 de la Ley de Educación que lo que insiste es en la obligatoriedad de que los padres cumplan con el derecho a que sus hijos se eduquen. ¿En dónde? Pero no te dice dónde. No, Entonces, porque hay otra ley que ya te remite y por te eso, está diciendo dónde entonces tiene no que ir. vale. regulada por No el va, Estado. pero entonces, ¿por qué remiten a que el problema está en la modificación de la LUC? Es que el problema no está en la modificación de Bueno, pero hay muchos que señalan para allí. No, a ver, Empezando por el consejero de El Codicen. problema es de la vida. El problema no está en la Estás modificación de la haciendo luz. otra cosa. El tema es que vos tenés centros educativos que tienen que ser avalados por el Estado con los planes de estudio que la ANEP y el Ministerio de Educación y Cultura proponen. Y esos centros de estudio se utilizan esos planes. Los padres tienen la obligación de mandarlo al que quieran, Pero con esos planes. pero con esos planes. Y que estén habilitados por el Estado. El Puede ser ex- privado, Florit, ex católico. consejero, otra más que se suma a señalar ese punto. ¿no? Yo la veo de otra manera. Le envía un mensaje a producción que dice, hace 8 meses que advertimos este despropósito. ¿Cuál? Que el gobierno que hoy denuncia penalmente a los menonitas por no enviar sus niños a la escuela, derogó por la LUC la obligación de los padres de inscribirlos y observar su asistencia y aprendizaje, remite el artículo 7, contradicción de la ANEP, autoritarismo o desvarío. Es una interpretación del artículo, ¿no? Si yo leo en el artículo en el cual me indica que la obligación de los padres a contribuir al cumplimiento de esta obligación... El tema es cómo, el cómo. Bueno, ahí está la ley mayor. Bueno, sí, es una interpretación que es respetable, ¿no? Pero si hay distintos... A mí estas cosas me superan. Si los jueces tienen la discreción de poder interpretar distinto una ley, ¿qué dejás para la familia que tienen que resolver? ¿No? O sea... Claro. No es la única materia que no. Leandro. Voy a meter algo legal porque me gusta. y después otras consideraciones. Por un lado, Correa Freita, de acuerdo al material que nos acerca la producción, grado 4, Derecho Constitucional, dice que es inconstitucional esto. Claramente, ¿Qué cosa? claro, que tiene que ser y en este caso la educación consagra, o sea, el derecho de los padres es dentro de la educación de instituciones reguladas por el Estado. Ah, lo que traía Pablo, sí. Eso lo dice la Constitución. La modificación sería. Entonces digo, y la Constitución está por encima de la ley. O sea, no hay ninguna ley que pueda superar lo que establece la Constitución. Primer punto. Lo otro, y ya me voy a otros temas. Acá volvemos al principio, en lo personal, a la vieja escuela de José Pedro Varela, laica, gratuita y obligatoria, que fue lo que construyó en buena medida nuestra identidad nacional. Y acá estamos abriendo la puerta, además, como bien decía Mazzoni, para que distintas comunidades filosóficas, religiosas, políticas, puedan montar sus propios centros educativos y educar a sus hijos en función de esas realidades. Entonces, digo, esto lo habilitaría. No pensemos que es una cosa muy loca. Si al tribunal lo da vuelta el fallo de primera instancia de la jueza Aguinaga,
podría darse esto. Agrego otros elementos. Y un poco en línea con lo que decía nuestro invitado. El primer paso de construcción de la cohesión social de la que yo hablaba el otro día es la escuela pública. Y ahí hoy le llaman construir ciudadanía. Es la vieja cohesión social de los uruguayos. Y además, otro elemento más, es una buena barrera contra la globalización y la defensa de la identidad nacional. Porque tenemos normativas, digamos, programas en este caso, tendríamos, avalados por profesionales, por gente que está capacitada para eso, que estaría, obviamente, siendo o formulando sus propuestas en materia de formación que deberán ser evaluadas por las autoridades educativas respectivas. Y lo último, coincido con lo que decía Fernanda, tampoco es incompatible que los chiquilines vayan a la escuela y que después en su casa reciban, digamos, la instrucción, llamémosle la educación o la transmisión de valores que le dan los padres. Eso no pasa. Solo no es incompatible, es necesario. Es necesario porque pasa hoy. Pero me parece que no es el centro de la discusión, Leandro. No, claro. Yo digo como elemento accesorio. A ver, nuestro invitado, perdón, pero quiere hacer alguna Uruguay cosa. es uno de los países con una libertad de enseñanza como religiosa más importante o más extendida en el mundo. Todos sabemos de comunidades y colectividades que tienen sus propias instituciones educativas. El liceo francés, colegio alemán, colegio armenio, Sí, claro. la colectividad judía tiene Pero dos todas instituciones. sometidas a un plan nacional. Pero todo con un margen. En Claro. ninguna de ellas, por ejemplo, se promueve, perdón, vuelvo al ejemplo, se promueve el terraplanismo. ¿Por qué? Porque hay una adscripción y hay determinados controles que aseguran que no se promueva el odio a otras etnias, a otros grupos humanos. Entonces, el problema de esta decisión judicial, a la cual yo legalmente, la cual no puedo hablar legalmente, pero sí pedagógicamente, es que hace es aislar o avalar el aislamiento de una serie de niños, por lo cual el Estado y la sociedad y el espacio público pierde total soberanía sobre lo que pasa ahí. Y la pregunta es, si esto pasa en educación, ¿nos imaginamos que pase lo mismo, por ejemplo, con los médicos o con las construcciones que hacemos en casa, con los arquitectos, con otras profesiones que también tienen regulaciones? Yo creo que esto abre un abanico a un camino que no es beneficioso, donde no hay ningún tipo de garantía de que los futuros ciudadanos fuesen formados de forma que hoy, con acuerdos, que la sociedad está establecida. Pero Voy a atar los temas que con el que viene después. Y aprovecho a mirar en el medio. A ver. Porque recién hacía referencia al terraplanismo, ¿no? Como una materia que se le puede ocurrir a alguien incluir en un plan de estudio. Salvando las distancias, por supuesto, con todo el respeto que merece. Pienso en los colectivos antivacunas. Claro. Entonces, ¿qué pasaría si un libro de historia, cuando va al capítulo pandemia, te encontrás con que la ciencia y las multinacionales y los gobiernos cómplices quisieron exterminarnos de la humanidad, inoculándonos, no sé, bueno, esa mirada, que la sostienen no solo la familia Salle, quienes lo votaron, y mucha más gente en el mundo, ¿tá? Tienen la libertad de pensarlo, por supuesto que sí. Ahora el libro de historia, ¿qué tiene que decir? Claro. Y ahí aparece el famoso tema o una de las miradas sobre la laicidad. Un docente o un sistema educativo no puede decir lo que quiera. Yo no puedo decir lo que quiera a mis alumnos de la escuela 338. Yo no tengo libertad de expresión en mi rol docente. Tengo un marco, que es la garantía que ustedes como ciudadanos me dan para que yo pueda ejercer... Pedagógica tampoco mucho, ¿no? Y dentro de un margen, Lo que pasa es que si perdemos esos controles, lo que avanzamos es a la balcanización de espacios cada vez más separados, con personas que cada día se conozcan menos y se comunican menos. Y la que pierde es la democracia, me parece. Sin duda que alguien puede señalar, y también sería válido, pero pará, está lleno de cursos online, de masters online, ¿no? De casi que carreras completas online. ¿Es lo mismo? ¿O una cosa la primera infancia y los requerimientos donde entra la sociabilización como parte del desarrollo, ¿no? Y del aprendizaje, y otra cosa es la adultez? Pasa que esto es obligatorio. Claro. O nos quedamos... Creo que hay márgenes generales de acreditaciones, de acuerdos para las carreras, y cuando hay un niño
ante mayor indefensión del niño con respecto al adulto, tiene que haber mayores controles públicos con respecto a lo que pase ahí, en un marco democrático y de garantía para todos y de autonomía profesional. Pero no puede pasar cualquier cosa dentro de un salón de clases. Bien. Quería agregar una cosita. Sí, cómo no. Estaba leyendo, ¿no? Acá, la ordenanza 37 de ANEP, en su artículo 4, indica que no podrá obtenerse por vía de revalidación lo que no se conceda a los alumnos uruguayos que se ajusten al plan fijado por la autoridad nacional. ¿Qué es lo que quiere decir esto? O lo que yo interpreto por lo menos. Que este tipo de educación que se está dando, en este caso en particular, no se podría revalidar ante la ANEP porque los planes de estudios no son aprobados por la ANEP. Por lo cual, en el caso de que haga, no sé, hasta sexto de escuela o lo que fuere, no podría revalidarlo y comenzar con la enseñanza secundaria porque estos planes de estudio no están aprobados por la ANEP. Por lo cual, porque yo he escuchado algo de que le hacían referencia a la revalidación de la educación y demás. Capaz que la cambiaron. Por lo que aquí dice, no se podría revalidar esos estudios primarios. Por lo cual no podrían continuar con la enseñanza obligatoria actual que tenemos. Tiene que hacer una prueba de acreditación para ingresar en lo que sea séptimo. Entonces, ahí es otro escollo más que tendría esto que estamos discutiendo ahora, ¿no? Y si no, la ANEP no apelaría tampoco. Y si no, la ANEP yo entiendo que no apelaría. Bien, lo invitamos a una reflexión final, Mir. Yo entiendo que la educación tiene 1000 temas importantísimos para debatir, pero ya que esto surgió y que también hay que reconocer que hay un mundo más allá de nuestro país que está apostando también por estos caminos. Entonces tampoco tapemos el sol con un dedo, ¿no? O sea, No. tal vez haya cosas que uno pueda repreguntarse. No, algunas no. La reflexión es que seguir trabajando por ese espacio necesario que es la construcción de espacios educativos donde nos encontremos todos para poder convivir. Y me parece que ese es el punto, más allá que sea escuela pública, un colegio privado, pero que haya reglas que establezcan que puedo convivir con el otro que no necesariamente es igual a mi familia de origen. Yo creo que ahí está una de las bases de la democracia y es un problema para la democracia a largo plazo si solamente me vinculo con quien es igual a mí. Muy bien, profesor, maestro, licenciado, como sea, como prefiera que lo llame Pedro Mir, muchísimas gracias de verdad. No, gracias por la invitación. Por habernos acompañado en esta parte del programa y antes de seguir con los debates para hoy, miren lo que son las novedades que tiene Sorry Fácil para vos.